1. Bueno, como si ya vieron el archivo que les mandé, la clase es Efesios capítulo 6, parte 2. Recuerde que el capítulo 6 lo dividimos en varias partes para irlo analizando bien, con mucho cuidado. La semana pasada vimos solamente los primeros 4 versos que dijimos tienen que ver con padres e hijos. Que me decían, no lo terminamos. Bueno, no lo terminamos, pero ahí lo tienen para que ustedes lo sigan analizando. Y es que el tema de padres e hijos pues es bastante extenso, ¿no? Hay mucho que decir, pero necesitamos avanzar para terminar este capítulo. Esta segunda sección del capítulo 6 de Efesios tiene que ver con patrones y empleados, o empleados y patrones. Entonces, si se fijan, hemos estado viendo la parte práctica de la carta a los Efesios, y el capítulo 6 pues es en sí el más práctico en la vida de toda persona, en su vida familiar, en su vida laboral, y después pues vamos a entrar en lo que es la vida general, pero ya en un nivel espiritual, ¿sí? Entonces hoy le titulamos a la clase para los empleados y patrones, que en aquel tiempo pues eran esclavos y amos, o amos y esclavos. La verdad, pues han cambiado los términos, pero pues casi, ¿verdad? Solo que hoy pues hay leyes, ¿verdad? Hay sindicatos, hay ese tipo de cosas que de alguna manera ayudan, pero pues en sí sigue siendo muy parecido el tema de empleados y patrones, patrones y empleados. Bueno, ¿cuántos hicieron sus preguntas? Porque ahora cambiamos un poquito, ¿verdad?, la forma de la clase. Les estoy enviando el escrito, que es un comentario, y sobre ese comentario ustedes elaboran preguntas. No sobre el texto, sino sobre el comentario, porque así pueden surgir pues más preguntas. ¿Listos? Bueno, antes vamos a hacer una oración. Nos pidieron hace rato, hacer una plegaria por el señor Mario, que le van a hacer unos estudios, nos dijo. Entonces vamos a elevar plegaria por el señor Mario, por nuestra hermana Irene Luna, que está ahorita internada. No sé si ya lo operaron, ¿no? Por ahí está Carlita. Bueno, ahorita Carlita nos comenta si ya entró, si no entró, qué ha pasado con nuestra hermana Irene. Y también nos están pidiendo hacer plegaria por Caterine, hija de nuestra hermana Patricia Sarmiento, de allá de New Jersey, que pues creo que también se sintió mal, o está, sí, ¿verdad? Se sintió mal y también la van a llevar a checar. Así que pues tenemos motivos para las oraciones, para las plegarias, y vamos a orar. ¿Alguien más? Sí, aprovechando, ¿verdad? Por Sergio también. Mi hermana, que le están haciendo estudios a Hortensia. También, sí, es cierto. Por nuestra hermana Hortensia también Morales, que ya tiene un ratito enferma y pues no sé, creo que hasta ahorita no le han todavía diagnosticado con certeza, ¿verdad?, qué es lo que tiene. Bueno, vamos a orar, hermanos. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Padre eterno, y te damos gracias por todas tus bondades, por todas tus misericordias.
Tu palabra, Padre, nos enseña a que oremos los unos por los otros. Y en esta oportunidad, en este día de Shabbat, Padre, queremos pedirte por nuestros hermanos que están necesitando de salud en sus cuerpos. Queremos, Padre, poner en tus manos al señor Mario. Nos han pedido, Padre, interceder por él, por esos estudios que le van a realizar. Padre, lo ponemos en tus manos, te rogamos que tú seas quien sane ese cuerpo, que tú, Padre, les guíes a poder discernir o descubrir qué es lo que tiene y que puedan, Padre eterno, darle los medicamentos adecuados. Así también, Padre, ponemos en tus manos a nuestra hermana Irene, rogándote que seas con ella en su cirugía, Padre, que guíes a los médicos y que pronto ella pueda estar bien de ese padecimiento, Padre. La ponemos en tus preciosas manos y descansamos en ti, confiando plenamente en tu gran poder. Rogamos por nuestra hermana Hortensia también, Padre, que sigas dirigiéndola en sus citas, en sus estudios, y que pronto, Padre, puedan ya darle un diagnóstico certero y que también puedan darle un tratamiento que le traiga alivio a su cuerpo, Padre. Igual, Padre, te rogamos por la hija de nuestra hermana Patricia, por Caterine. Te rogamos, Padre, que seas con ella en este malestar que ella tiene. De igual manera, Padre, que tú les guíes a los médicos adecuados, que los médicos sean guiados por tu Espíritu para que puedan encontrar, Padre, el origen de ese malestar. Ponemos en tus manos también a Sergio y te rogamos que seas tú quien quite ese dolor de su cuerpo, que también, Padre, si es necesario que se haga estudios, que pueda hacerlo, Padre, y que también pueda ser diagnosticado con claridad. En ti descansamos, en ti confiamos, Padre, para que todos nuestros enfermos en ti puedan encontrar la salud. Por los méritos y por las llagas de Yeshua, por quien hemos sido curados, te lo suplicamos. Amén. Muy bien, aún no entra a cirugía. Bueno, seguimos pendientes de nuestra hermana Irene Luna. El Eterno sea con ustedes. Bien, hermanos, vamos a ver la primera pregunta. ¿Quién quiere plantear la primera pregunta sobre este comentario de Efesios 6, del 5 al 10? Bueno, yo tengo la pregunta. Vamos a ver aquí. ¿Qué significa la palabra siervos? ¿Qué significa la palabra siervos? Bien, o sea, dentro del contexto, ¿verdad? Aquí de Efesios, porque no vaya a ser que luego ustedes investigan qué significa siervo y capaz como un hermano, un amigo mío que siempre escribía siervo con C y bueno, yo le decía, hermano, no se escribe con C, se escribe con S, porque con C es otra cosa. Con C es siervo de animalito, la gacela, y siervo con S pues es para referirte así, ¿verdad? Como él era un pastor y a veces hacía cartas y ponía su nombre o firmaba y ponía ahí abajo, ¿verdad? Siervo de Dios, pero con C. Entonces, bueno, por eso ahí en el seminario tuvimos un maestro de español. Recuerdo esa etapa que en el seminario nos pusieron un maestro de español y varios compañeros se quejaron y decían que no querían tomar clase de español, que ya no estábamos para eso, que ese era español de primaria, y pues la mayoría reprobó la clase. Entonces el maestro decía, es que sí, hermanos, necesitan saber bien español,
porque ustedes van a escribir documentos, van a escribir cartas, de pronto van a escribir cartas a las autoridades, al gobierno municipal y todo. Imagínense un escrito ahí mal redactado y pues sí, es la verdad. Entonces este hermano que escribía siervo con C, pues no, ¿verdad? Sí. Sí, es importante, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa, hermanos, en este contexto la palabra siervo? Esclavo, ¿verdad? Esclavo, o sea, la palabra ahí correcta en aquella época, obviamente era una referencia a un esclavo. Perfecto. Siguiente. Yo. ¿Qué prácticas de esclavitud moderna se llevan a cabo en los trabajos hoy día? Muy bien, esa está muy práctica. ¿Sí escucharon hasta allá? Muy bien. ¿Quién quiere contestar? Largas jornadas. Sí. Es curioso, ¿verdad? Que decía hace rato sobre el tema de los sindicatos y todo esto de la Ley Federal del Trabajo, y bueno, pues que establece ahí los horarios de 8 horas, pero pues ya los últimos años esto ha ido cambiando y de pronto sí hay unas jornadas de trabajo ya muy largas, ¿sí? Y además luego resulta que los horarios, o mejor dicho, las leyes, pues protegen más a los que son de empleados de sindicato, pero por ejemplo los que son empleados de confianza, digamos en la industria maquiladora, pues ahí no te cubre nadie ni te defiende nadie, ¿verdad? Yo lo sé en su momento que trabajé así, pues era obligado ahí, si te tienes que quedar, te tienes que quedar. Y aparte no te pagan. Y de hecho, Entonces es duro eso. De hecho, porque sí, también pertenecer a un sindicato también es un problema, porque te da a entender, si la empresa tiene un sindicato, entonces te da a entender que la empresa no cumple con sus obligaciones con sus trabajadores. Y más aún cuando ya ha habido casos donde hay sindicatos en donde pues se roban el dinero de la gente que se supone que tiene que apoyar y proteger. Sí, de hecho los sindicatos, ¿saben el origen de los sindicatos? ¿Alguien conoce el origen? Ahora sí, pero O sea, ¿quiénes fueron los primeros que organizaron sindicatos? No fueron las mujeres. No. Fue la mafia, hermano. Fue la mafia. La mafia son los primeros sindicatos que existieron. O sea, donde nace todo esto es con la mafia. Entonces, como todo es un círculo, porque ahora ya regresó. Ya regresó, al menos aquí en nuestra ciudad, y yo creo en muchas partes, ¿no? Ya la mafia ha tomado nuevamente el control de los sindicatos. Sí, tristemente. Pero me refiero al origen porque entonces siempre los sindicatos pues ha sido como que para bien, pero no, realmente nunca ha sido así algo. Si tienes que pagar, ¿no? Y tus cuotas y todo, y a la hora de que realmente necesitas ayuda, pues no te ayudan tanto. Hermana Poli dice trabajar tiempo extra sin pago, es decir, cambiarlo por horario normal. Sí. Muy bien, entonces largas jornadas, tiempo extra ahí obligado, sin paga. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Tiempo compensado, dice, no, fíjate, 1 hora y el día siguiente 1 hora después. Sí. trabajar días festivos o bien que te Presión. piden que trabajes en tus días libres, o sea que ya están marcados por ley. Ujú. Aunque la ley sí te dice, pues te pagan doble o el
triple, ¿no? Pero pues en realidad es como que, pues, ¿quién rayos va a trabajar en su día libre? Como ahorita pagan prima dominical, ¿o no? Sí, sí. Se Sí. supone que sí. Bueno, en teoría se debe pagar, ¿verdad? Los que trabajan en domingo debe haber una prima dominical, pero yo he escuchado de algunos que se quejan de que no. Entonces, bueno, Bueno, algo que nos pasó hace días con mi esposo que yo no sabía era que, por ejemplo, digo, con ese también muy así, al tema, porque, por ejemplo, las incapacidades no las paga el trabajo y luego si te dan solamente 3, no te paga nadie porque el seguro tampoco te paga. Necesitas que te incapaciten 4 días y el seguro te paga el cuarto día al 60%. Entonces te dan, y pues obviamente te dan 3, siempre 3, o sea, ah, sí, es una forma de, sí, de robar. plan con maña. No, Sí, exactamente, está terrible eso, ¿no? Imagínense. Ese sí es plan con maña. Muy bien, contestada. Ay, sí, no, no. Bueno, vamos a ver otra. Iván, tú hiciste una, ¿no? Sí, es que como venía conduciendo, pues dije, no, ya voy a empezar, pues mándale. Nada más que se me quitó aquí, pero De hecho, la pregunta es, ¿qué dice la Torah sobre la esclavitud y qué se procedía? muy bien. ¿Qué aprendemos en la Torá? Porque en la Torá hay leyes sobre los esclavos. La Torá establece leyes sobre los esclavos. ¿Alguien recuerda alguna de las leyes sobre la esclavitud en la Torá? Sergio. Que pues, no me acuerdo exactamente, pero ahora que después de que pase un tiempo y que el esclavo pague su tiempo de esclavitud, que si desea estar ahí, que puede estar ahí nuevamente con su amo y otra vez como renovarle el contrato, pero que si no, pues el amo tiene que dejarlo ir. O luego a veces se queda, dice que si el esclavo en ese periodo que estuvo sirviendo tiene familia e hijos, y como los tiene ahí con el amo, dice que a veces el esclavo decide quedarse, ¿no? Decide quedarse y a seguir sirviendo, porque como ahí tuvo su familia. Ujú. Muy bien. La hermana Poli dice, sí, cuando trabajas en domingo, lo de la prima dominical. Cuando trabajas en domingo y tu día de descanso es otro día de la semana. No, ahí pagan prima dominical o ahí no pagan prima dominical. Se supone que Digamos que tú descansas el martes y trabajas el domingo. yo creo que ahí depende. Ahí no te dan prima dominical, ¿o sí? Yo digo que sí, ahí es donde te queda. Ahí sí. Porque depende mucho del contrato que tengas, que si te especifican que vas a descansar estos días, bueno, estos días, si me haces trabajar, pues está. Pero si vas tiempo extra en domingo, No, ahí sí no. Creo que no. porque cuando yo iba, sí, me pagaban tiempo extra y me pagaban prima dominical. Porque es que son dos conceptos separados. A ver, hermana Feli. Yo cuando voy tiempo extra, cuando voy segunda tiempo extra, lo mismo no me pagan como tiempo extra. Me pagan como prima dominical. Es menos que el tiempo extra. Menos. O sea, también es plan con maña, entonces. Hombre, qué bárbaros. Están tremendos los patrones. Porque por ley, por lo menos aquí en México, por ley, son 6 horas de tiempo extra doble, que te pagan el doble de 9, son 9. Pero ya después son triples. Ya son 3 horas. Ya, si rebasas eso son horas triples, lo multiplicado por 3 horas. Si pasas a eso, pues ya, ahí, porque son Pues por semana. por eso entonces el domingo lo meten como prima dominical para no pagar el Pero eso triple. casi solo pasa en las maquilas. En los trabajos normales no te pagan tiempo extra. No. Sí, bueno, estamos hablando de las maquiladoras, que es lo más fuerte aquí, ¿verdad? Pero tiene razón Karen. ¿Qué hay de los otros trabajos, digamos, los que trabajan en un restaurante, los que trabajan en algún hotel, que trabajan en algún mercado? Porque las maquiladoras se supone que están bajo un nivel de exigencia mucho mayor, por ser empresas extranjeras y todo, están bajo la lupa. Y hay abusos, entonces imagínense, con las empresas aquí, así, mexicanas, que se las saben de todas. Nosotros sí las pagamos. Eso, Es ¿no? un buen papel. Sí, porque, no, pues imagínense, ¿no? A nosotros en el colegio cuando estaba ahí, bueno, en mi plantel no, pero en el otro del mismo colegio, me da risa porque las maestras en tiempos de COVID les descontaron su sueldo, les bajaron su sueldo porque COVID. Ujú.
Bueno, esa es otra respuesta a lo que decía, a la pregunta de Karen, ¿verdad? Otra de las cosas que pasan es los salarios injustos, o sea, no hay salarios realmente justos. Ahorita que decía mi hermana, ¿verdad? Los colegios o las escuelas, incluso universidades privadas, les pagan muy poco a los maestros. Esto es un abuso también, ¿verdad? Los maestros, digo, cuando mi hija estuvo ahí en la universidad, bueno, tu mamá creo dio clases, ¿no? En Guane, y son bien miserables, o sea, las empresas, las escuelas, en lugar de que les paguen bien a un catedrático a nivel de universidad, no, hombre, les pagan una miseria por clase. Y de hecho, Es tremendo eso. Y de hecho mi profesor una vez me comentó cuando estaba haciendo prácticas con él, me comentó ¿sabes cuánto me pagan, Iván, por dar clase? 1 hora. Para dar usted, y yo, pues, no sé cuánto, 80 pesos. O si te quieres animar a ser maestro. Pero aquí el caso es como que yo tengo entendido que muchos profesores, aparte de trabajar, pues a ellos sí les da gusto enseñarles, o sea, como que no le ven. No te por el dinero. Ajá. Pero aún así es como que, pues, ahorita y para las tortillas, como que, pues No, de verdad. Bueno, ahí pueden apuntar esa también, ¿no? Los salarios injustos, totalmente. Muy bien, vamos a otra pregunta. Yo también tengo una, y de hecho yo la planteé porque es más polémica. ¿Por qué se tiene el concepto de la esclavitud tan enemistado en nuestra actualidad? Porque yo lo pienso más porque que sucedía en esa época, porque es la época y el lugar, porque la esclavitud es muy diferente dependiendo. Ok, repítenos por qué se tiene. ¿Por qué se tiene el concepto de la esclavitud tan enemistado en nuestra actualidad? Ok. A ver, hermanos. Pues porque se sigue manejando ese concepto, solo que Disfrazado. O sea, disfrazado, claro. Pues no quieren ser evidenciados. No, ya pasó. Pues realmente no. Estaba viendo hace unos días una entrevista de un luchador. Si a alguno le gusta la lucha, ¿verdad? Quizás lo conocen, se llama Alberto del Río. En su tiempo fue Dos Caras Junior aquí. Bueno, este muchacho, este hombre, este luchador, llegó a triunfar en una empresa muy grande de los Estados Unidos. Se convirtió en un luchador pues, muy importante, ¿verdad? Allá en la empresa, digamos, de mayor impacto de lucha libre, y llegó incluso en algún momento a ser pues uno de los principales estrellas, ¿no? De esta empresa, y estaba así como que en todo su apogeo, y de pronto desapareció del firmamento de la lucha en Estados Unidos, y ya después de un tiempo pues ahorita anda por acá en México, y le hicieron una entrevista y le preguntaron, oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué si estabas triunfando, estabas en todo lo alto allá en Estados Unidos, de pronto desapareciste? Y él cuenta una anécdota de que estaba en una comida con unos señores que eran como parte de la empresa. Estaban ahí comiendo y entonces uno de ellos hizo un comentario racista y clasista hacia los mexicanos, sabiendo que pues él es mexicano. Y no recuerdo exactamente, pero dijo algo así como que para eso tenemos a los mexicanos, ¿verdad? Para que laven los platos o para que recojan. Y lo dijo así, dice, delante de él. Entonces, pues imagínense, ¿verdad? Este señor, pues luchador, aparte un carácter un poco fuerte, pues no reaccionó muy bien ante el comentario y le dio un tremendo cachetadón al hombre aquel, y ahí se acabó su carrera en los Estados Unidos. Entonces, es una situación, ¿verdad?, que sigue pasando, increíblemente, ¿no?
Pero ese tipo de pensamiento de racistas y clasistas, ahí están, ¿verdad? Yo recuerdo de niño nos íbamos, mis amigos y yo nos gustaba ir muy temprano, todavía oscurito, nos gustaba ir acá a la orilla del río Bravo, donde estaban los campos de la aduana en aquellos años, y nos gustaba ir ahí a correr y a jugar fútbol muy temprano en los campos de la aduana, y luego nos metíamos a nadar al río, ya cuando salía el sol. Y bueno, usted dirá, pues, ¿quién trae estos niños? Porque éramos niños chiquillos. Pero pues ahí andábamos, aquí nos criamos ahí. Y nos tocó ver en varias ocasiones, ahí por la orilla del río, pero de aquel lado, a los famosos Ku Klux Klanes. Eran los años, pues, a finales de los 70s, principios de los 80s. Y los Ku Klux Klanes andaban ahí, como patrullando la orilla del río en caballos. La gente esta con sus túnicas blancas y las capuchas, así los vimos. Y nos daban miedo, o sea, salíamos corriendo, no se vayan a cruzar para este lado. Pero así andaban, con toda libertad, ahí patrullando la orilla del río. Si imagínense qué le harían a alguien que agarraran a algún mexicano cruzándose. Entonces, este tipo de cosas siguen pasando. Esto está en el corazón de la gente. Aunque haya leyes y todo esto, o sea, sigue habiendo todavía el pensamiento de supremacía, la supremacía blanca y todo este tipo de cosas, siguen estando ahí. Entonces, esto tiene mucho que ver con el tema de esclavitud, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el tema de patrones empleados, la relación que va a haber ahí. Porque de hecho a mí sí me ha tocado ver videos que se ha vuelto como que lo inverso, porque sí he visto videos de escuelas americanas en donde están migrantes o hijos de migrantes venezolanos, porque los inmigraron ya después de todo el problema que fue con Venezuela y la caída de su moneda. Muchos muchachos afrodescendientes lo agarraron a golpes. O sea, uno contra uno, no, o sea, el muchacho estaba comiendo tranquilo y vienen dos y lo agarran ya desprotegido y nadie se atreve a ayudarlo por el mismo problema de que no se quiere ver racista. Y de hecho hay muchos americanos sí están viendo eso de que no podemos hacer nada porque nos van a ver como racistas y clasistas. Y de hecho un ejemplo más claro, porque es que es algo, y lo voy a decir así porque en la propia naturaleza se presenta que hay una especie de racismo y clasismo incluso entre los propios animales, porque existe una jerarquía de poder, porque el que ataca y el que gana, pues ganó y punto. O sea, si parece, pues ya te fregas y pues eres esclavo o te terminas examinando como las hormigas, que siempre se pelean aunque sean de la misma colonia. Pasa lo mismo. No es como que de espantar, no, o sea, siempre ha sido así. La única diferencia es que ahora lo queremos disfrazar, porque incluso la gente que se proclama antirracista, y este es el caso que nos entraron ayer, que una cantante americana que también es afrodescendiente fue a Paraguay a presentar un concierto, pero el concierto se canceló por las inundaciones y esta mujer hizo una fiesta privada que fue a puerta cerrada y todos los paraguayos fans de ella estaban afuera en pleno diluvio. Y cuando ya se canceló el concierto, ella sí habló despectivamente de los paraguayos, diciéndoles de que, o sea, no tienen para un concierto, o la trataron mal o algo así. Pero estaba la gente afuera esperando su concierto, pagaban por el boleto. Y así hay un montón de casos que es como que, y por ejemplo, yo lo veo más frecuentemente porque en internet prácticamente todo el mundo tiene como ese espacio libre para decir lo que quieran en el anonimato. Y sí ha pasado de que se ha vuelto como lo inverso, hay muchos grupos radicales de los Black Lives Matter que literal sí llaman a atacar a gente no solamente blanca sino también asiática, a atacar sus negocios, incluso también si por el tema de la sexualidad, si no eres
gay, lesbiana, todo lo demás que se meten en esa comunidad, no te dan respeto, incluso te atacan. Sí, por eso comentamos todo esto, ¿verdad? Porque tiene que ver, o sea, impacta o va a dar con el mismo tema de empleados y patrones. Ahora ya se ha generalizado un poco más, pero el origen del tema de la esclavitud, por ejemplo, tiene mucho que ver con el tema de las razas, ¿verdad? Como decía Iván, en su momento todavía lo vemos en películas, ¿no? Donde se aborda ese tema, y pues los negros eran esclavos, los chinos eran esclavos, los mexicanos, ¿verdad?, eran esclavos. Entonces, de ahí viene, tiene mucho que ver siempre el tema de la discriminación, del racismo y por supuesto del clasismo. Entonces hoy en día surgen todavía mucho más situaciones que vienen a ser el conflicto más, pues más grave, más difícil, se acentúa más. Ahora hay más diversidad para que haya este tipo de problemas, ¿verdad? Por todas las nuevas filosofías que se están dando en el mundo. Entonces parece que esto, lejos de terminarse, está agarrando más fuerza en nuestros días. Bueno, vamos a ir con alguna otra pregunta por allá. A ver, Sergio. Hermana, Sirle. ¿Cómo debe de comportarse un creyente en el trabajo? Muy bien. ¿Cómo debe comportarse un creyente en el trabajo? Vamos a ver. Obediente y responsable. Obediente. Sin renegar cuando le dan órdenes, ¿verdad? Obedecer a su jefe, Que no sea rezongón. Respondón, ¿verdad? Dice ahí. Debe ser puntual, ¿no? Para empezar. Imagínense un creyente y checando tarjeta todos los días 5 o 10 minutos tarde, pues decía don Ramón, ¿qué pasó? Vamos ahí. ¿Dónde va a quedar el testimonio? Sí, porque luego te sacan ahí, se llegan a enterar que eres creyente y mira, y eso que va a la iglesia, y eso que lee la Biblia y siempre llega tarde y contesta o no hace el trabajo bien. Honrado. Entonces debe ser honrado, no rebelde, ¿verdad? de buen testimonio también. Cumplidor, ¿verdad? Hacer su trabajo, buen compañero. Colaborador, responsable, trabajar en equipo. Debe destacarse, ¿verdad? Un creyente, como empleado, debe destacarse. Sí, o sea, debe de... ¿Por qué dice la Escritura? El Eterno hace distinción entre Israel y las demás naciones. Entonces, un hijo de Israel, un verdadero israelita, un hombre temeroso, una mujer temerosa, en donde esté trabajando, va a destacar, va a ser distinto, ¿sí?, de los demás. Les recuerdo un hermano que platicó una vez su experiencia, ¿no?, que entró a un trabajo y entonces él entró nuevecito, no recuerdo qué trabajo era, pero él empezó a hacer su trabajo como debía de ser y sus compañeros de trabajo le empezaron a reclamar. Le dijeron, cálmate, ¿qué traes tú? ¿Por cómo? ¿Por qué? Dice, no, tú tienes que hacer aquí el trabajo igual que nosotros. Así como tú estás trabajando, nos van a regañar a todos, porque todos eran muy flojos. Entonces estaban flojeando, llega el nuevo y el nuevo llega con todo. Dice, los patrones se van a dar cuenta que los demás estamos mal. Entonces tú tienes que, igual que nosotros. Y él decía, pues, ¿qué haces, no? ¿Qué haces ahí? Porque te vas a echar encima a todos los demás. Pero pues él cumplió, ¿verdad? Él siguió haciendo su trabajo como debía de ser.
y obviamente tuvo problemas con sus compañeros, pero ante los ojos de su patrón, pues él se destacó, o sea, se vio la diferencia. Entonces un empleado tiene que destacarse, ¿verdad? Tiene que ser distinto por todo lo que ya dijeron, porque va a ser cumplido, porque va a ser honesto, porque va a hacer el trabajo bien hecho. O sea, los jefes se van a dar cuenta, ¿sí? Entonces, hace muchos años trabajé un tiempo en una maquiladora, se llamaba Sociedad de Motores Domésticos, algo así. Entonces, pues yo estuve trabajando ahí como operador y me cambiaban en distintas operaciones, y yo no me había dado cuenta que el supervisor ahí en la empresa estaba el área aquí donde estábamos trabajando y había como una especie de puente arriba para que pasaran a otra área de la maquiladora, subían escaleras y pasaban por arriba. O sea, el supervisor estaba ahí arriba y ahí nomás nos estaba observando, pero como si estaba algo alto y pues no estaba uno volteando para arriba, y yo la verdad ni había visto ni el puente ese a lo que iba a trabajar, sino que un día viene el jefe de grupo y me dice, te habla el supervisor. Y yo, sí, ¿dónde está? Allá está arriba. Y fue que me di cuenta, está arriba. Y sí, allá están las escaleras, súbete, allá está arriba. Y ya subí y ya me habló. Y ya llegué, sí señor, dígame. ¿Cómo se llama? No, pues así, plano de tal. Lo he estado observando, dijo. Lo he estado observando trabajar y usted es diferente. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Sí, usted es diferente. ¿Dónde trabajaba antes? ¿Qué hacía? Y que me empezó a hacer preguntas. Ya le contesté y me dijo, no, ya decía yo, usted es diferente, usted sí trabaja bien, usted no flojea, usted no pierde el tiempo y hace cosas que no le piden. Y dijo, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Dijo, no, está muy bien, puede regresar a su área, gracias, lo voy a tener en consideración. Entonces, pues, imagínense si uno es creyente y uno está flojeando y siempre alguien te está viendo, ¿no? Y que estés ahí de flojo o que no hagas las cosas o que andes ahí levantando chismes no. Entonces, el creyente, es muy buena pregunta, ¿cómo tenemos que comportarnos? Como si el Eterno es el que estamos sirviendo, dice ahí. Las cosas las vamos a hacer como para el Eterno. Sí. Porque vas a encontrarte jefes duros, intransigentes, y vas a encontrarte compañeros de trabajo también complicados, pero lo que te puede ayudar como empleado va a ser el pensamiento de que tú estás haciendo las cosas para el Eterno, no para tu jefe, no para nadie, sino para el Eterno. Eso te puede ayudar mucho en determinado momento. De hecho, es que uno de los mayores ejemplos que podemos tomar de la Torah es José mismo, cuando es vendido como esclavo por sus hermanos. Él destacó mucho con su dueño, hasta el punto de que prácticamente pues él estaba acá. Prácticamente era el dueño, pero no era el dueño. Obviamente pasó pues, lo que le sucedió, hicieron trampa, pero al final también destacó siendo el gobernador. Así es. Y yo lo quiero aterrizar a la pregunta que yo puse de que por qué vemos tan enemistado el concepto de la esclavitud. Porque al final y al cabo, tanto José en su momento, y de hecho nosotros también, de forma simbólica, pues también somos esclavos, pero pues esclavos por amor, porque pues Jesús nos compró por mediante su sangre. Entonces también no es tan equivocado, o para aterrizar mejor lo que dijo Pablo, de que pues, sirvan a sus dueños como si fueran a sí mismos, porque al fin y al cabo
pues también de forma simbólica también somos esclavos. Pablo también es esclavo, y él lo ha dicho, esclavo por amor, porque él nos compró. Entonces, en ese sentido, hay que, yo muy personalmente, al menos hay que tratar de el porqué de la esclavitud y saber cómo funcionaba en los tiempos antiguos y por qué Pablo lo pone como ejemplo, aún tan porque para ese tiempo ya había ciertas leyes para los trabajadores, o sea, cuando son ciudadanos, porque es muy diferente ser un esclavo de un israelita, siendo israelita o no, siendo extranjero, a ser un esclavo del Imperio Otomano o de los espartanos, que eran muy crueles. Sí, es como hoy día, ¿verdad? Igual cada país, o sea, es muy distinto. Las leyes referentes a empleados y patrones de un país a otro, pues van a cambiar mucho. En países llamados de primer mundo a países llamados de tercer mundo, pues las leyes van a cambiar bastante. ¿Sí? Entonces, igual en aquel tiempo era igual. O sea, ser un esclavo en la tierra de Israel bajo las leyes de la Torá, estabas a todo dar, ¿verdad? ¿Sí? Muy bendecido, realmente, muy beneficiado, con muchos privilegios. Pero ser esclavo en otra tierra que no fuera Israel, o como en Egipto en su momento, pues era muerte, prácticamente, era muerte eso. Muy bien, por allá, ¿quién más? ¿Aleida? ¿Qué es servir al ojo? ¿Qué es servir al ojo? Muy bien. A ver, hermanos. Los placeres. Iván dice los placeres. ¿Sí? ¿Sí va en ese sentido? No. Servir al ojo es como hacer las cosas para quedar bien. Cuando te están viendo. O porque te están Sí, yo viendo. dije, ¿qué tiene que ver con esa pregunta? Sí, es Porque podemos caer en eso, ¿no? Que sabemos servir, pero también cuál es la razón de nuestro servicio. A los que les encanta quedar bien con los que... Vaya, no sé cuántos o sea, es como que ahí viene el jefe. Me pongo a trabajar duro. Ya se fue. Ay. Quiero destacar porque quiero que me... Sí, o sea, Ay, no, el incentivo también tiene que ver la intención. o haciendo quedar mal a tus compañeros para tu sobresalto. Sí, el que sirve al ojo se vuelve terrible, ¿verdad? El que sirve al ojo va a pisotear, va a hacer lo que sea para quedar bien con los jefes. Muy bien, Sergio. ¿Puedo decirlo otra pregunta? Dice, ¿cómo debe ser la actitud de los patrones cuando se está en el Señor? Muy bien, se fijan que en el escrito todo se enfoca en los empleados. Ya de los patrones, pues ya qué dice, bueno, aquí la pregunta de Sergio va hacia los patrones, pero se fijan que en el comentario todo es sobre los empleados y ya sobre los patrones ya es como, ay, poquito nada más. Sí. Primero, o sea, ¿por qué, hermano? ¿Por qué creen que es esto? Antes de ir con la pregunta de Sergio. O sea, ¿por qué todo va hacia los empleados y ya muy poco comentario para los patrones? 2 renglones, sí. ¿Por qué piensan que es así? Porque en Efesios, lo que estamos viendo en Efesios, Pablo se está refiriendo a que nosotros, o sea, o las personas que conocemos, o sea, el ser creyente, o sea, no ser esclavos, se está refiriendo a eso, a los esclavos, o sea, a los que servimos. Por ejemplo, un empleado que es esclavo, porque en el momento en que tú
te rentas para un trabajo, eres esclavo del patrón. Y Pablo, pues aquí nos está diciendo eso, que somos esclavos. Muy bien. También porque, bueno, yo creo que todos en algún momento pues llegamos a ser empleados y a veces antes de patrones. Y pues si eres un empleado, un buen empleado, pues quizá vayas a ser también un buen patrón, ¿verdad? Porque ya estuviste del otro lado. Así es. O sea, de entrada podemos entenderlo como que hay más empleados que patrones, ¿no? O sea, patrones va a haber pocos, empleados va a haber muchísimos, entonces eso puede ser una. Pero finalmente lo que Pablo está diciendo a los amos o a los patrones es que para el Eterno no hay distinción. O sea, exacto. Entonces es como que, bueno, para ustedes ya no les voy a decir mucho, sino que no hay diferencia. Todo lo que le dije a los esclavos es igual para ustedes. No hay diferencias ahí. Porque el patrón también trabaja para alguien y ese a su vez trabaja para alguien. Exactamente. Y si eres el máximo, pues de todas formas trabajas para el Eterno. El único máximo es el Eterno, ¿verdad? O sea, y todos trabajamos para el Eterno. Entonces, aunque tú seas un empresario, de todos modos vas a servir a alguien. Para que tú muevas tu producto, lo vendas y todo, vas a tener que estar al servicio de alguien más. Entonces, por eso dice, todos estamos igual, todos estamos bajo la misma condición. Y de todos modos, todos tienen que entregar cuentas. Exactamente. Nosotros a nuestros patrones, los patrones a sus jefes y así se va. Sí, siempre todos tenemos a alguien encima de nosotros. De ahí viene, o bueno, sobre eso descansa la práctica de la cobertura, ¿verdad? La kipá que usan los judíos, la cobertura, tanto en hombres como mujeres, representa eso. Lo usan para no olvidarse que están bajo la autoridad del Eterno, en este caso. Pero, pues es un símbolo, nada más, que nos debe recordar que siempre estamos bajo autoridad. Siempre. Las personas que tienen problemas con la autoridad tienen un problema muy serio, porque de verdad tenemos que aprender a estar bajo autoridad, porque siempre va a ser así, siempre vamos a estar bajo autoridad, donde quiera. Eso es algo que se tiene que aprender y se tiene que practicar de la mejor manera. Trabajar bien solo cuando te miran, dice hermana Poli, lo del ojo, ¿verdad? Lo del ojo, qué feo es eso. Nada más trabajar cuando me vean. Ay, ya. Pues sí, barbero, ambiscón, arrastrado. Pues aquí podemos engañar al jefe o a la persona con la que queremos quedar bien, pero al Eterno no lo podemos engañar. Definitivamente. Y así, pues, es que también se refleja el trabajo en la propia empresa, porque yo recuerdo mucho a un hombre un español que es psicólogo, que se fue a vivir a Japón una temporada. El caso es que a él le tocó ver todos sus compañeros estaban haciendo el mismo exacto trabajo, o sea, en una oficina, pero nadie avanzaba. A todos estaban haciendo lo mismo, pero es como que pues, no están avanzando, no están entregando realmente nada, están como que aplazando el trabajo, están como que simulando hacer el trabajo, y es como que ¿por qué lo hacen? ¿O cuál es la razón? Y le explicas que nada más para cumplir los tiempos y ya. Entonces, es trabajar porque, sí, pues ahí ya depende mucho de la cultura que tienen los japoneses allá, pero el caso es como que a él le tocó de que, pues, a mí, yo siempre he querido de que, pues, te están presionando en hacer tu trabajo, no solo hacer el trabajo, sino hacer más trabajo en menos tiempo y enseñártelos. Y él prácticamente, hizo eso y pues él tenía como 4 o 5 horas libres de trabajo y le querían poner más, cosa que por eso se retiró de esa empresa, pero todos estaban haciendo lo mismo. Y al final del día él se da cuenta, y pues de hecho sí se observa que muchas de las empresas japonesas que operan en Japón
no están teniendo un crecimiento, o sea, no tienen un crecimiento de expansión o de riqueza, de ganancia, nada, o sea, como que se quedan estancados. Y aún así, lo que sucede allá por el tema de inflación suben los precios y tienen que subir los salarios. Y es contradictorio porque aquí es como que si hay inflación, pues suben los precios, pero aquí no tenemos la subida de sueldo. Si nos suben el sueldo, pues suben más las cosas, es como que contraproducente, ya es como que sí se estabilizan, pero es como que, oye, pues vives una contradicción internamente, o sea, ¿qué está sucediendo? Sí, hay muchos, también dentro de los empleados, ¿verdad? Hay muchos que se pueden convertir hasta en sinvergüenzas, ¿no? Muchos que cobran injustamente. Aquí en nuestro país saben que tenemos el famoso caso de los aviadores. ¿Saben qué son los aviadores? Los que vuelan. Los que cobran un salario o aparecen en una nómina, pero que realmente no hacen ningún trabajo. Solo van y checan. Sí. Y a veces hay lugares, sobre todo en dependencias de gobierno. Dice la hermana en Secretaría de Salud sin testimonios. Pero ocurre mucho que hay personas que están en la nómina y nunca aparecen. Esos son los aviadores, ¿verdad? Sabe que cuando trabajé en Zenit había también, bueno, pero no, esos sí estaban allí, estaban en la nómina y sí estaban ahí presentes, pero no trabajaban, increíblemente. Tuvimos cuando estuve ahí el caso de un supervisor, no era supervisor, era jefe de área, o sea, tenía un puesto todavía más arriba que los supervisores, pero este señor no tenía una línea a su cargo. O sea, este hombre, así como dijo alguien la palabra fantasma, era como un fantasma. Él andaba por ahí por todas las áreas, donde quiera se movía en la planta, pero no tenía responsabilidades. Eso sí, lo veías todo el tiempo con un módulo en la mano para despistar al enemigo, ¿no? Ahí traía, entonces parecía que andaba trabajando, porque pues siempre cargaba su módulo aquí. Y ahí llegaba a un lado y a otro y se movía entre las líneas, platicaba aquí por allá, pero no tenía responsabilidades y cobraba muy bien. Entonces, ¿quién lo metió ahí? ¿Cómo es que terminó así? Yo nunca supe, pero era todo un caso, ¿no? De ese señor. Y entonces, pues eso también es algo injusto, ¿verdad? Pero que sí pasa, ¿verdad? Sí, sigue pasando. ¿Sí, Sergio? Yo cuando trabajaba en un Oxxo, había trabajado nada más informal, tenía yo 16 años. Y pues en el Oxxo se supone que tienes que entrar a 18 para que firmes tu nómina y todo eso. Y a mí me pagaba, que era ahí el líder de tiempo, me pagaba 600 pesos, 600, depende de cuánto tiempo iba. Y ya cuando entré a Oxxo, así ya de ley firmado y todo, ya cuando cumplí 18, me di cuenta que casi todos los Oxxos hacían lo mismo, porque los Oxxos dan de alta a los empleados. Y por tienda son 7 empleados, se supone, porque son 3 turnos. Entonces el señor, el que estaba ahí, éramos 3 empleados y él trabajaba en la noche. Trabajaba, ¿sí? Entonces eran 2 de la mañana, yo en la tarde, y él también en la tarde, y él se quedaba en la noche. Entonces cubría según él los demás empleados. Pero lo que pasaba es que sí había empleados antes, pero él no los liquidaba, no los daba de baja, entonces se quedaba con sus nóminas y con eso las cobraba. Entonces él se quedaba con las nóminas o metía familiares y ya no me llegaban el día de pago, le llegaban sus familiares, su hijo y su esposa y otros dos conocidos llegaban, no, sí, y llegaban, le daban su tanto a él y tanto a él. Sí. Hay muchas cosas muy, muy injustas que ocurren, ¿verdad? Que conocemos. El tema de las empresas, por ejemplo, empresas de seguridad, empresas de limpieza. Antes, hace muchos años, todas las maquiladoras tenían sus guardias de seguridad, ¿verdad? Tenían su departamento de seguridad. Con el tiempo desapareció. Entonces ahora hay empresas de seguridad que le brindan el servicio a las maquiladoras, pero la verdad esos guardias de seguridad son muy mal pagados.
les va muy mal, o sea, y no tienen muchas prestaciones ni nada de eso. Entonces las empresas maquiladoras pues, se lavan las manos, ¿verdad? Contratan externo y ya ellos se quitaron de estar pagando todo esto. Igual pasa mucho con los del aseo, ¿sí? Ahora ya contratan externos y está pasando por todos lados. Y el empleado es muy afectado por ese tipo de cosas, pero bueno, lamentablemente las leyes lo permiten y la necesidad, ¿verdad? Pues también lo permite, pero estamos llenos de injusticias en ese sentido. Bueno, vamos a responder la pregunta porque no la hemos respondido, la última que hizo Sergio. ¿Nos la repite, Sergio? ¿Cómo debe ser la actitud de los patrones? ¿Cómo debe ser la actitud de los patrones? Bueno, ¿qué se espera de un patrón? ¿Qué espera el Eterno de un patrón? De alguien que es patrón, que es creyente, ¿verdad? Por supuesto. Que sea considerado y justo. Que sea justo, que sea considerado, No sea abusador. que no sea abusador, exacto, ¿sí? Entonces, y lo que ya se dijo antes, ¿no? Humilde. Considera que aunque seas patrón, tú también eres esclavo, ¿sí? De alguna manera, tú también sirves, entonces tienes que, pues ahí aplicar la regla de oro, ¿no? Y así como tú quieres ser tratado, tú trata en este caso a tus empleados. Que sea generoso. Sí, sí, también, digo, ser generoso, que ya a estas alturas muchos, Agradecido. diríamos, pues ya con que sea justo, mira, ya, aunque no sea generoso, pero que me dé lo justo, ¿verdad? Ya con eso me conformo, porque la verdad estamos tan metidos en la injusticia que ya ahorita encontrar un sueldo justo es ganancia, ¿sí? Es ganancia. Y esto ocurre, hermanos, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Mire, con esto concluimos la clase, ¿verdad? En nuestro peregrinar dentro del cristianismo y dentro de la denominación a la que pertenecimos hace años, me tocó ver muchas situaciones también así duras, injustas, dentro de la religión, ¿no? Dentro del cristianismo. Una de ellas que me llevó a mí en su momento a renunciar a la convención a la que pertenecíamos, fue el hecho de que a nivel de la convención pertenecíamos a una convención de iglesias que va desde Matamoros hasta Nuevo Laredo, pasando por unas partes de Nuevo León, y más o menos una convención de casi 100 iglesias quizás, ¿no? Ahorita. Entonces, pues es un grupo pues fuerte, ¿no? Entonces en ese tiempo se decidió nombrar un misionero de parte de esta agrupación que antes no tenía misioneros. Los misioneros los tenían las iglesias, pero la asociación, en este caso la convención, decidió tener un misionero. Entonces el misionero iba a ser empleado de la convención, ¿verdad? La convención tenía que responderle, pagarle, etc. Y a este misionero fue enviado a un pueblito acá es de Nuevo León, pero está acá por el lado de Ciudad Mier, todo eso. Me parece que es Cerralbo, por esos rumbos de por ahí. Allá se le mandó a un pueblito por allá a empezar una obra. Él era de Matamoros y lo enviaron para allá. Entonces, en ese tiempo, su servidor era el tesorero de la convención. Entonces, yo por ser el tesorero, pues yo era el que le pagaba, ¿verdad? Su salario a este hermano misionero. Él estaba ya con su esposa, con sus hijos, y pues obviamente, ¿verdad? Él, cuando tenía cualquier necesidad, cualquier cosa, él me hablaba a mí, porque pues yo era el tesorero. O sea, yo era el que daba la cara, ¿no? Por la convención con él. Y de verdad fueron tiempos, fueron meses, poco más de un año, muy duro porque la convención no respondía.
Incluso algunos boicoteaban el tema de las ofrendas. Querían o no querían, desviaban las ofrendas, querían que se fueran al seminario en Matamoros, porque querían todo el apoyo para el seminario. Y desde un principio yo les había dicho, ¿realmente le vamos a responder a un misionero? O sea, ¿estamos en la capacidad de sostenerlo, de apoyarlo? Porque yo ya sabía el tema del seminario. Entonces había un protesorero que estaba en Matamoros y que él estaba recibiendo ofrendas allá, pero esas ofrendas las canalizaba al seminario de una manera anticonstitucional, ¿verdad? Porque eso no se debía de hacer según los reglamentos que teníamos de la convención. El protesorero, él nada más debía recibir las ofrendas y dármelas a mí como tesorero principal, y yo era el que ya, de acuerdo al presupuesto, yo iba a cubrir, ¿verdad?, los gastos por prioridades, y la prioridad era el misionero, ¿sí? La prioridad era el misionero. Pero bueno, no, o sea, me boicoteaban, no había ofrendas. El hermano me hablaba, hermano Saúl, estoy batallando, hermano, mire, se me enfermó mi hijo, y yo haciéndome pedazos, ¿no? Entonces varias veces tuve que recurrir a hablarle a iglesias, hablarle a pastores, amigos, así directamente, oye, ayúdame, hermano, porque no tendrás algo, hay una ofrenda de la iglesia, pero así ya de plano, sí, porque la situación era difícil y a mí me pesaba, porque yo lo oía, a mí me hablaba, o sea, entonces era muy difícil esa situación. Una vez llegó una ofrenda de un ministerio de Estados Unidos, una ofrenda más o menos importante, eran como $700 o algo así. Y el hermano que trajo la ofrenda, dijo, hermano, esta ofrenda pues es para los hermanos que están siendo afectados del área de la ribereña, los pastores o misioneros del área de la ribereña, que han sido afectados por la violencia, cuando empezaba el tema de la violencia. Y bueno, yo lo platiqué con algunos pastores aquí, con misioneros de acá del área de la ribereña, y les dije, ¿qué les parece si esa ofrenda se la damos al misionero? Porque le debemos un chorro de dinero, ¿sí? Salarios caídos y cuánto. Y dije, pues aprovechando esto, le podemos bendecir. ¿Cómo ven? Me dijeron, sí, hermano, adelante. Pero pues fue así, ¿verdad? Una plática. Y yo le di el dinero al hermano. No, pues feliz, ¿verdad? Bien contento. En ese tiempo le habían detectado a su esposa una enfermedad grave. Entonces fue pues una bendición, ¿no?, para él. Pero para no hacer la historia más larga, a mí me terminaron acusando de muchas cosas. Y yo terminé renunciando porque la verdad no pude ya con eso, no pude, o sea, no podía yo seguir viendo cómo lo que hacían, la injusticia, y de no ayudar a este hombre que la estaba pasando muy mal, allá donde estaba. Yo hablé con él y le dije, hermano, voy a renunciar, no sé a quién vayan a nombrar como tesorero, pero pues yo te he apoyado, le dije yo he hecho lo que he podido, de corazón, pero ya no puedo, le dije, no puedo. Le dije, discúlpame, perdóname, voy a renunciar, yo sé que te voy a afectar porque no sé quién vaya a quedar, pero estoy seguro que pues ya no te van a apoyar. Ay, lo siento. Y así fue, renuncié. Como a los 2 meses, él renunció. Él renunció también, dejó de estar allá. Y fue una situación bien difícil. Entonces lo comento esto porque estamos hablando de iglesias, donde se supone que no debería de pasar ese tipo de cosas, pero pasa. Organizaciones eclesiásticas. Imagínense Pablo, ¿no?, aquí hablando de estas cosas, ¿qué tal dirigiéndose a aquellos que están proclamando la palabra, ¿no? Imagino que sería todavía más duro, ¿no?, el énfasis.
Pero eso es algo que pasó, que me tocó, ¿verdad?, vivir y que bueno, una etapa que sí, en la que yo no pude y terminé renunciando, terminé entregando la tesorería y hasta terminé renunciando a esa convención. Les dije, no quiero saber nada de ustedes, ahora sí que me sacudo los pies y todo y no quiero saber nada. Sí, por ese tipo de cosas que ocurren. Entonces, qué importante es este tema, qué importante es el buscar, ¿verdad?, la justicia, el buscar, ya sea que seas empleado, ya sea que seas patrón. En ese caso yo me sentía como el patrón, porque pues yo era de la mesa directiva, pero el único que daba la cara para aquel hermano que era el empleado. Y es muy duro, de verdad es muy difícil el poder observar o cumplir las demandas del Eterno cuando no tienes el apoyo o el respaldo de los demás. Bueno, hermanos, con esto concluimos la clase de hoy. Nos despedimos de nuestros hermanos que nos acompañaron en clase. Gracias, hermana Poli, estuvo muy participativa. Nuestra hermana Poli, la hermana Ketita, gracias por sus comentarios. Despedimos, nos vemos más tarde, bendiciones.